Muy buenos días a todos, jóvenes y señoritas, o señoritas y jóvenes, que les gusten. Es un gusto poder estar entre ustedes y es un privilegio, particularmente para mí, el poder compartir una enseñanza para la juventud. Cada grupo de la iglesia tiene su lugar y su importancia, nadie es más ni menos. Sin embargo, sí, en la visión de un pastor, ¿verdad? Trata de enfocar a veces un mayor número de ministerios y mensajes enfocándose en la juventud. ¿Por qué razón? Porque ustedes, en la edad que se encuentran, en ese periodo que es pasajero, es donde se toman las decisiones más importantes para el futuro de sus vidas. Y bueno, pensando en esto, yo estaba orando cuando el pastor me hizo la invitación y luego me hizo saber que tendría esta participación con los jóvenes. Estuve orando, preguntándole al Señor, mensajes, pues uno como predicador puede tener muchos, pero hay que saber qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces que yo le he preguntado al Señor, no es ni siquiera ninguno de los mensajes que he predicado, tengo que preparar algo fresco para la juventud. Y quiero compartirles algo que Dios me dio. Nosotros como iglesia estamos leyendo la Biblia juntos todos los días a las 7:30 de la mañana. Lo hacemos virtualmente y vamos en el libro de Números. Y hay algo que aquí creo puede ser de bendición para ustedes esta mañana. Quisiera saber qué edades están representadas aquí. ¿Quiénes de 12 años? ¿Hay menos de 12 años? ¿11? ¿12, 11 años? Ya no, ¿verdad? ¿Es de 12 para arriba? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. ¿Alguien tiene frío? No. Bueno, yo sí vengo de Veracruz. Veracruz no está tan, Jalapa no está tan frío, pero sí está fresco, pero no como aquí. Yo esta mañana sentí que me acordaba cuando llegué, apenas se me está pasando. Muy bien, Números 9, versículos 15 al versículo 23. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a comenzar con la lectura, pero yo la voy a hacer porque quiero que se concentren en los énfasis que voy a marcar mientras leo. Así que no se distraigan, todos poniendo la mayor atención en la lectura bíblica. A eso venimos. Lo más importante aquí es lo que Dios tiene que decirles, y a veces en la sola lectura hay algo que Dios puede dejar en tu corazón. Así que todos atentos, vamos a ir leyendo, ustedes con su mirada. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados
parados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Yo quiero hablarles en esta mañana sobre la nube de Jehová y voy a explicarles qué representa esta nube y que su enseñanza, su lección quede bien impresa en nuestros corazones, porque de entender lo que era la nube para el israelita y lo que es para el creyente de la iglesia, dependerá dónde tú te vas a encontrar en el futuro de tu vida. Yo estoy convencido que en este grupo ya hay jóvenes, señoritas que han rendido su vida. Probablemente hay otros que Dios querrá llamar. Querrá utilizar su vida, si no como un misionero, como un pastor, una esposa de pastor, un misionero, evangelista, maestro de escuela dominical. Hay alguna forma. Dios no salvó a nadie para quedarse sentado en una banca todos los días de su vida. Dios quiere utilizar tu vida en una área del ministerio de la iglesia. Pero si no sabes discernir y reconocer cómo Dios guía tu vida, tú puedes estar extraviado. El resto de tu cristianismo puedes estar extraviado, caminando sin rumbo. Y no es la voluntad de Dios que nadie esté dando vueltas como los israelitas en el desierto. Dios quiere que llegues al centro de su voluntad. Así que vamos a meditar durante estos minutos en la nube de Jehová. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta hermosa reunión, este precioso grupo de jóvenes aquí representado. Señor, cada uno de ellos tiene alguna necesidad. Desconocemos tal vez la seriedad y la profundidad del problema que algún joven aquí está pasando. Tal vez ni siquiera es algo público, ni siquiera lo saben sus padres, su pastor. Nadie sabe lo que está batallando en su corazón. Pero tú quieres, Señor, guiar la vida de cada persona. Yo te pido, Dios, que hoy hagas tu voluntad en este grupo y que haya decisiones trascendentales para la gloria de tu nombre y que sus vidas cuenten para ti y no para este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Gracias. Muy bien. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, ustedes me ayudan a terminar el versículo: acuérdate de tu Creador. ¿Por qué crees? ¿Por qué no menciona niñez? ¿Por qué no dice en tu adultez, en tu ancianidad? ¿Por qué se refiere Salomón a la juventud? Recuerden, Salomón escribió el libro de Eclesiastés habiendo tenido una experiencia no grata cuando él decidió no tomar en cuenta a Dios en su vida. Había vivido caminando con Dios, pero un día dijo: yo voy a vivir mi vida para satisfacer los deseos de mi corazón. No le voy a negar nada a mis ojos. Y él se entregó a los placeres. Él tuvo los carros que quiso, tuvo los viajes que quiso. Nada, no hubo nada de lo que él deseara que no hubiese tenido. Todo lo experimentó. Y después de haber experimentado todo eso, habiendo dejado a Dios a un lado, él llegó a la conclusión de que todo eso no había valido la pena. Y miren, lo dijo el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Así que más vale seguir consejos de hombres sabios. Amén. Que cometió errores, muchos errores. Y nos los dejó Dios registrados para que sepamos que no consiste la vida en los bienes que posee o en los placeres que este mundo ofrece. Así que le dice a la juventud: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días ¿qué? Cuando habla de los días malos, está hablando no de
maldad en sí misma, sino está hablando de los días donde ya no vas a poder utilizar la fuerza que tenías en la juventud, las oportunidades que se tenían en la juventud. Además de que probablemente hay decisiones que ya no vas a poder tomar. Conforme uno va creciendo, su capacidad de tomar decisiones, su voluntad se va haciendo terca. Ustedes lo han comprobado. Si hay gente aquí que ha salido a testificar, es más difícil, no imposible, pero es más difícil llevar a una persona mayor a abandonar su religiosidad que a un niño y a un joven. ¿Cierto o no es cierto? La persona mayor difícilmente va a aceptar que ha estado equivocada toda su vida. Entonces Dios hace un llamado al joven y le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque mientras estás en esta etapa donde puedes ser orientado, puedes ser guiado y donde tendrás que tomar decisiones, tú puedes trazar el rumbo correcto para tu vida si te dejas instruir. Si dejas pasar más tiempo, tu voluntad se va haciendo dura. Tus cervicales, espiritualmente hablando, se van haciendo más duras. Y es cuando el hombre empieza a levantar las cervas y empieza a ver así. Y muchos jóvenes llegan a ese punto muy temprano en su juventud. Ya no lo puedes cambiar. No es que Dios no pueda, pero Dios les da la libertad de tomar decisiones. Entonces, yo quiero que aprendamos con la ayuda de Dios a ver qué decisiones, cómo estás decidiendo, cómo estás guiando tu vida. Esta nube, cuando termina el libro de Éxodo, nosotros vemos que el tabernáculo había sido construido. Todos saben que era el tabernáculo. Era el lugar de reunión donde Dios haría su morada con el pueblo de Israel, porque los había sacado de Egipto. Y ahora Dios va a probar la hechura del tabernáculo y va a hacerles saber que ahí se va a reunir con su pueblo y va a descender en una nube y va a llenar ese lugar. Pero debido a que ellos han sido sacados de Egipto para llegar a la tierra de Canaán, esa nube no solamente se va a sentar sobre el tabernáculo, esa nube se va a mover en las jornadas en el desierto. Pregunto, si Dios abrió el mar rojo y si Dios manifestó su poder con las 10 plagas allí en Egipto, ¿no podía en su poder, en alas, llevar al pueblo de Israel y ponerlo en la tierra prometida y tan? ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Decirle a legiones de ángeles: agarren a mi pueblo y métanlo a la tierra de Canaán. Dios podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Él los quiso llevar a través del desierto. Y allí tendrían que aprender ciertas lecciones necesarias para poder experimentar un día el estar en la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida representa la vida cristiana victoriosa y en la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir eso. Canaán representa la vida cristiana victoriosa. ¿Están conmigo en eso? Hay personas que dicen que representa el cielo. No puede representar el cielo en su totalidad, porque en el cielo no habrá pecado y en Canaán había pecado. En Canaán había lucha contra enemigos y en el cielo no habrá más luchas. Entonces, Canaán representa la vida del creyente experimentando lo que es estar en la voluntad de Dios. Y si hablamos de Jerusalén, Jerusalén representaba el centro de la nación. Estamos hablando de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Allí les quería llevar Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Tú tienes un Canaán en tu vida. Yo no sé cuál es el que Dios tiene para ti, pero Dios te va a llevar a través del desierto en preparación para que tú entres a esa tierra de
Canaán. Para algunos será señalado un campo de misión. Para algunos será ministrar como pastor o como esposa de pastor o como esposa de misionero o como maestro en la iglesia, o de alguna forma Dios señalará o tiene ya reservado un Canaán para ti. Pero muchos no llegarán si no saben reconocer cómo actúa la nube de Jehová en sus vidas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Díganme sí o no. Quiero saber que estamos aquí, ¿ok? Dios tiene algo específico. El pastor no puede decirte, aunque él quisiera, a veces los pastores quisiéramos decir, tú tienes que hacer esto, pero corremos el riesgo, ¿verdad? Los hombres, de equivocarnos. Dios nos da la gracia y Dios nos ayuda para aconsejar, pero el pastor o los pastores no somos Dios. Tú tienes que aprender a reconocer la voluntad de Dios en tu vida. Tú estás perfilándote hacia allá, pero ¿sabrás reconocerla? ¿Estás en estos momentos tú enfocado? ¿Estás consciente? Yo estoy pasando por un proceso en el cual Dios me está formando para llegar a un punto donde todavía no veo con claridad qué es, pero yo sé que es su perfecta voluntad. 3 cosas vamos a ver en este pasaje que son importantes reconocer que están representando la nube de Jehová. En primer lugar, dice el versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. 16. Así era, vea conmigo esa frase, esa palabra, continuamente. La nube lo cubría, ¿cuándo? Y de noche la apariencia. La nube y la apariencia de fuego es lo mismo, es la presencia de Dios. En primer lugar, la nube de Jehová representa la presencia de Dios. Tú no puedes llegar a ningún lado sin la presencia de Dios en tu vida. Ahora, alguien preguntará, bueno, yo soy salvo. Si tú eres salvo, tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes la salvación de Dios, tienes el Espíritu de Dios en ti. Pero eso no significa que Dios aprueba el camino en el que tú estés. ¿Están conmigo? Dios está contigo. Y tú tienes que asegurarte todos los días de su presencia, aprobando lo que estás haciendo. Déjenme lo explico de esta forma. Dios está en ti, pero si tú estás haciendo algo indebido, Dios no está contigo en eso que estás haciendo. ¿Ya me expliqué? Hay cosas en las que Dios no está contigo, no está respaldándote. Sansón es un ejemplo. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. No pierdan el libro de Números. Tenemos aquí a Sansón. Sansón fue un nazareo. El nazareo era alguien que no era levita, pero que ya fuese por un compromiso de los padres o un compromiso propio, personal, de un israelita que no era levita y estaba agradecido con Dios por reconocer sus favores, y él quería servir en las cosas de Dios. Porque los escogidos para servir eran los levitas, ¿cierto? Pero si yo hacía un voto de nazareo, quiere decir que yo estaba privándome de ciertas cosas
porque quería poner mi mano sobre las cosas santas. Y ustedes recordarán que hubo hombres con un voto nazareo como Samuel, en este caso Sansón, también vivió de esa manera Juan Bautista y el mismo apóstol Pablo. Esos votos eran temporales, algunos de ellos, y otros eran de por vida. Hoy en día no se hacen ese tipo de votos, no somos israelitas. Hoy todos los cristianos fuimos hechos sacerdotes. Todos tenemos la oportunidad y el privilegio de participar en las cosas santas de Dios. ¿Me siguen? Pero si yo no cuido la presencia de Dios en mi vida, yo no voy a cumplir con aquello para lo cual Dios me salvó. Muchos jóvenes, yo creo, en iglesias bautistas, se identificarían con Sansón. Fueron criados en un hogar cristiano, con padres que han hecho su mayor esfuerzo para criar en el temor de Dios a sus hijos, proveerles de todos los recursos para que sus hijos hagan algo para Dios, sirvan a Dios. Pero los hijos no se dan cuenta de que ellos necesitan, si ya son salvos, necesitan cuidar que Dios esté con ellos todos los días de su vida. Sansón menospreció ese aspecto y llega este día en su caminar donde ocurrió una tragedia. Dice el versículo 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, está hablando de Dalila, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escúchenme, jóvenes. Sansón no había vivido bien hasta este punto. Él había cometido ya otros pecados y Dios no lo había abandonado. Eso se me hace increíble. Estaba viviendo en pecado Sansón y aún Dios todavía lo estaba utilizando. Pero él creyó que podía vivir así y que le iba a pasar nada. Puedo estar viendo pornografía y no pasa nada. Yo puedo estar coqueteando con algún muchacho y no va a pasar nada. Yo voy a seguir adelante. No. Tal vez no pase ahorita. Pero si yo no cuido que Dios esté conmigo, habrá un punto de mi vida donde Dios se puede apartar. No estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando que Dios diga: no más, yo ya no te respaldo más. Yo quería llevarte a Canaán. Yo quería llevarte a un propósito, usarte para algo particular, pero tú no has cuidado de vivir de tal manera que mi presencia esté contigo todos los días de tu vida. La nube estaba continuamente de día y de qué? Y de noche. Cuando ellos veían la nube ahí, ellos sabían que Dios estaba con ellos. Amén. Te pregunto hoy, ¿qué te dice tu espíritu? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Dios está contigo? Porque si tú vas a lograr los planes que Dios tiene utilizando este ministerio para proyectarte a hacer la obra que Dios ha señalado particularmente para ti, tú necesitas estar seguro de que Dios está contigo. Y si tú estás jugando con algún pecado secretamente y piensas que no va a pasar nada, te estás arriesgando. Porque puede llegar el día en que Dios ya no te va a respaldar. Sansón dijo: me levantaré, me escaparé
como las otras veces. Él despertó de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y mira, cuando Dios se aparta de ti, ocurren cosas terribles. ¿Qué le pasó a Sansón? Lo aprisionaron los filisteos, le sacaron los ojos y se lo llevaron, ¿verdad?, a un lugar donde lo utilizaron como un títere, como un bufón. Era el hazmerreír de todos los filisteos. Alguien que había servido a Dios, que estaba andando, ¿verdad?, cumpliendo un plan, pero había empezado a descuidar su relación con Dios y la presencia de Dios lo abandonó. Si tú quieres llegar allá adelante, asegúrate de que Dios está contigo, de que la nube de Jehová está sobre ti. Amén. ¿Cómo sé que Dios se va a apartar de mí si hay pecado? ¿Tú estudias la Biblia? Cuando un pecado se está tolerando, permitiendo y no me arrepiento y ahí lo tolero y me acostumbro a él, yo estoy así de que Dios me abandone. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Sansón no se apartó y Dios le abandonó. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de Saúl, que pensó lo mismo. No se arrepintió y consultó a Jehová y buscaba por aquí, terminó consultando brujos, una bruja. Terminó en una tremenda confusión espiritual porque no estaba Dios ya con él. Regresemos a Números capítulo 9. ¿Qué representa la nube de Jehová? La presencia de Dios. Asegúrate que Dios está contigo, limpia tu vida. Dios sacó a Israel para llevarlo a Canaán. Lo sacó para llevarte al campo a ti, para que sirvas al Señor en alguna forma. Dios nos salvó, no por obras, pero nos salvó para hacer obras, nos convierte eso en obreros. Dios tiene algo en lo que te va a ocupar, pero nunca va a ocupar a alguien que no aprecie su presencia. Y el pueblo de Israel, mientras esa nube estaba allí, ellos sabían, Dios está con nosotros. Tú puedes pasar las peores circunstancias, pero si Dios está contigo, gózate. ¿Se acuerdan de José, el soñador? Si han leído ustedes Génesis capítulo 37, José había sido vendido por sus hermanos y fue llevado, ¿verdad?, como esclavo a Egipto, pero la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Puedes estar en una cárcel, pueden difamarte, puedes pasar las peores cosas, pero si Dios está contigo, tú estás perfilándote hacia ese punto donde terminó José, en la perfecta voluntad de Dios, utilizado por Dios, pero él mantuvo la presencia de Dios en su vida. ¿Y tú vas a cuidar ese aspecto? ¿Cómo está tu relación con Dios? No hay, yo me resisto a hablar de servir, sin asegurarme que le he dicho suficiente a la gente que ese servicio tiene que ser resultado de mi buena relación con Dios. Si lo que yo produzco y lo que yo haga no es resultado de mi conexión con el Señor, todo eso terminará en nada. Dijo Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Y si Dios dice nada, tenlo por seguro, es nada. Nada. Aseguremos su presencia. La nube de Jehová le decía al pueblo, yo estoy con ustedes. Pero una segunda cosa. Cuando se alzaba la nube del 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ¿qué hacían? Allí acampaban. Versículo 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Y al mandato de Jehová, acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
una segunda cosa a considerar en tu andar, en tu vida, es la dirección de Dios. La nube no solamente les decía, yo estoy con ustedes, la nube también dirigía al pueblo. Si la nube se iba, ¿verdad?, a la derecha, ellos iban a la derecha. Si la nube iba a la izquierda, ellos iban a la izquierda. No falta gente que diga, yo me sé un mejor camino. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia, teme a Jehová, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Porque cuando nosotros no aceptamos la guía de Dios, se nos va a torcer la vereda. Cristianos van a terminar, jóvenes van a terminar estudiando, terminar estudiando cosas que nada tienen que ver, que están en contra de la fe de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Hay carreras en estos días que atentan contra la fe. Y jóvenes no están reconociendo a Dios y creen que la meta en su vida es tener una carrera. Probablemente la meta en tu vida es no tener una carrera, sino que tú dediques tu vida al Señor. Pero si no sabemos reconocer la dirección de Dios, vamos a terminar mal ubicados en el camino. ¿Me están siguiendo? No estoy minimizando, no me malentienda. Yo no estoy en contra de los estudios. Si la voluntad de Dios para tu vida es una carrera, gloria a Dios, pero que sea la voluntad de Dios y no la inercia y la presión de una sociedad que siempre te pregunta y te dice, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a estudiar? Como si ese fuera la voluntad de Dios, y no para todos es la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? Yo no les pregunto a los jóvenes de mi iglesia, le digo, ¿qué vas a estudiar? Yo le pregunto, ¿ya sabes qué quiere Dios para tu vida? La referencia es Dios y su voluntad, no que esperan mis padres, o que espera la sociedad, o que espera, ¿verdad?, mis vecinos, o que esperan los que me rodean. No, que espera Dios de mí. La nube les iba marcando la dirección por donde ellos debían de moverse. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una ocasión donde el Señor no los llevó por donde la tierra de los filisteos y los hizo rodear? ¿Lo recuerdan? Yo creo que ustedes han leído la Biblia. Los hizo rodear por un camino más largo, porque no estaban listos para enfrentar una batalla. Pero no falta, no, pero por aquí es más cerca, pero por aquí es mejor, yo me sé el camino. Y dice el Señor, sujétate a mi dirección. Hoy Dios nos guía a través de su palabra. Nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad, para testificar dentro de nosotros de qué es su voluntad. Ha dejado siervos para aconsejarnos y todos esos elementos juntos nos ayudan a reconocer por qué camino debemos andar nosotros. Vean en el libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Aquí tenemos al apóstol Pablo. ¿Cuántos estarían de acuerdo que lo que hiciera el apóstol Pablo, pues sería bueno porque era el apóstol Pablo? ¿Cuántos me apoyarían con ese pensamiento? A donde él fuera a predicar el evangelio, estaba bien. ¿Cuántos dirían, estoy de acuerdo? Uno. Gracias por la sinceridad. ¿Los otros qué piensan? Ni a favor ni en contra. Bueno, ojalá salgan de ese bache. Dice el versículo 6. Léanlo conmigo, por favor. 6 hasta el 10, bueno, 6 al 10. Síganme y léanlo juntamente conmigo en voz alta. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Alto. ¿Sí escucharon lo que acaban de leer?
¿A dónde iba a ir Pablo a predicar el Evangelio? ¿Pero qué pasó? ¿Le fue qué? Prohibido. A mí como que cuando leí la primera vez esas palabras me chocaron en mi mente. ¿Cómo? Si hay que predicar el Evangelio en cualquier lugar. Sí, eso es una verdad. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero aquí Pablo quería ir a una región donde Dios le prohibió ir porque no era el tiempo. Dios lo quería dirigir en otra dirección. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, también lean conmigo, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pablo, te estás equivocando. ¿Que no sabe reconocer la voluntad de Dios? Hermanos, todos somos susceptibles a querer hacer buenas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Me he explicado? Tú puedes estarte engañando en querer hacer algo bueno y no sea plan de Dios para tu vida. Así de importante es que en esta etapa de tu vida tú aprendas a reconocer la dirección de Dios y ser sensible a la voz de Dios, a su espíritu, al consejo de hombres de Dios, para que tú no te equivoques y un día tú termines en Asia o en Misia. Yo conozco misioneros que están en Asia y en Misia, y no donde Dios lo quiere. No se espanten. Es que por ir a predicar el Evangelio yo voy a donde sea. Eso está bien, pero un cristiano tiene que asegurarse que Dios es quien lo está guiando, y a veces Dios lo está estorbando. Vean el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahora sí, versículo 9, léanlo conmigo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos. Dando por cierto. Pablo fue a Asia y fue a Misia sin estar cierto. ¿Está conmigo? Pablo. Ahora, Pablo no tenía lo que nosotros tenemos. Ya tenemos toda la Biblia. Tenemos iglesia, tenemos predicadores, tenemos muchos recursos para poder ser instruidos y aprender cómo Dios obra, cómo Dios dirige. Si Pablo se hubiera empeñado en ir a Asia, o a Misia, a Bitinia, y no hubiera atendido a los estorbos, a que Dios estaba cerrándole la puerta y que no era allí, no tendríamos las iglesias de Corinto, no tendríamos las iglesias de Macedonia, no tendríamos la iglesia de Berea, no tendríamos la de Tesalonicenses, no tendríamos la de Colosas, y todas esas iglesias no habrían nacido si Pablo se hubiera ido en otra dirección. Jóvenes, hay que aprender a reconocer que Dios está conmigo. Y debo aprender a reconocer que Dios me está dirigiendo en cada paso que doy. Amén. Antes de tomar una decisión, tú vas a la palabra de Dios para ver qué dice Dios. ¿Tomas tiempo suficiente orando para que Dios, junto con lo que te ha enseñado, te ministre ahí por medio de su Espíritu, trayendo esa paz o trayendo tal vez una inquietud, no dejándote tranquilo y esperando? Buscas el consejo de tu pastor para decirle: pastor, ¿sabe qué? Tengo esta inquietud, me gustaría esto, tengo este deseo, pero yo no estoy todavía cierto si es la voluntad de Dios, ¿me podría ayudar a orar?
Tienes que aprender a hacer esas cosas para que tú estés cierto que donde tú vas a estar es tu Canaán y no te vayas a extraviar en el desierto. Porque no faltaría el que diría, yo me sé el buen camino, y se fuera por otro camino y se extraviara. Hay gente que se ha extraviado siguiendo el dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es él. ¿Y luego qué más dice? ¿Qué más dice? Por el cual. Vayamos, 1 Timoteo 6. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Algunos dirán, es que Dios a mí me está llamando a hacer dinero y yo voy a apoyar la obra de Dios. Solo asegúrate que realmente Dios te llame a algo así y que no sean tus deseos y codicia de hacer dinero. Porque muchos se excusan para no involucrarse en la obra de Dios, diciendo, no, yo voy a ser de los que apoyan, pero realmente eso es lo que Dios quiere para ti. Porque si es lo que Dios quiere, te apoyamos, pero si no es lo que Dios quiere, te vas a extraviar. Te vas a extraviar. La tribu de los levitas representaba el 8% de la población total de Israel. Eso nos da una figura. Es decir, de toda la población del pueblo de Israel, la tribu de Leví representaba el 8% de toda la nación, proveyéndonos un cuadro para nosotros. En una iglesia de unas 100 personas, ¿cuántos más o menos deberían estar dedicados al servicio a Dios? Pues 8, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que no está respondiendo al llamado de Dios a involucrarse de tiempo completo, una forma entera, a Dios. ¿Por qué? Porque no saben reconocer la dirección de Dios. Se están dirigiendo por sus emociones, por la presión que ejercen los papás, la sociedad, los amigos, el mundo, y no vamos a ver qué es lo que Dios tú tienes para mí. Yo he estado estudiando porque yo quiero hacer estas cosas, pero pregúntale a Dios qué es lo que quiere para ti. No te equivoques y no inviertas tu vida en algo que no te va a dejar llegar a la tierra de Canaán. Te he dicho hasta ahora, el pueblo de Israel, mientras veía la nube de Jehová, veía la presencia de Dios y veía la dirección de Dios. Amén. Pero una tercera cosa, y vamos a terminar. Números capítulo 9 otra vez. Vean lo que dice el versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, ¿cuánto tiempo? Muchos días. Entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, ¿cuánto tiempo? Al mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partía. Y cuando la nube se detenía desde la tarde, ¿hasta cuándo? Es decir, nada más un rato. O cuando a la mañana la nube se levantaba, es decir, nada más de un día para otro, ellos partían. O si había estado, ¿cuánto tiempo? Y a la noche la nube se levantaba, entonces, y luego habla más de días. O si 2 días. O mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Tercer aspecto que la nube de Jehová representa es el tiempo de Dios para tu vida.
el tiempo de Dios. No solamente que Dios esté contigo, que tú cuides tu vida espiritual, que te preocupes por tu comunión con Dios, de tal manera que Dios esté respaldándote, que tú puedas ser bendecido en lo que hagas, que prosperen las cosas que hagas, porque Dios está contigo. En segundo lugar, hemos visto que te dejes dirigir por Dios, que no vayas tú por tu propio camino, sino que lo reconozcas en tu camino, que le preguntes qué es lo que Dios quiere. Y en tercer lugar, tienes que reconocer el tiempo de Dios. La nube podía estar nada más unas horas, de la mañana a la tarde, y vamos. Y el pueblo recogía, los levitas recogían, y empezaba a moverse la nube, y ahí iban todos ellos. Y luego se quedaba un día entero, y se estacionaban un día entero. Y a veces era un día, 2 días, 1 mes y hasta 1 año. Y cuando la nube se estacionaba un tiempo, ¿qué es lo que tiende el corazón cuando se estaciona mucho tiempo la nube? ¿A qué tiende el corazón? Desesperarse. La impaciencia. En esto de seguir a Dios no significa que tú vas a tener que correr a hacer lo que Dios quiere que hagas allá en Canaán. A veces va a llevar su tiempo. El peregrinaje en el desierto debía durar solamente 2 años. Eran 2 años lo que Dios iba a tardar en preparar al pueblo, pero a causa de su incredulidad y de su multitud de quejas, de su impaciencia, Dios los hizo rodear la tierra 40 años. Y yo estoy convencido que hay mucho cristiano que va a morir en el desierto, no va a experimentar la victoria de la vida cristiana, no va a cumplir el llamado que con la salvación vino para esa persona, porque fue impaciente, no supo reconocer los tiempos de Dios. Se lo explico de esta manera. Juanita con José se sienten atraídos, son cristianos, y ellos saben que no se pueden casar con un incrédulo. Entonces, como se sienten atraídos, ellos empiezan una relación de noviazgo. Pero Juanita y ¿cómo se llamaba el muchacho? José. Tienen 12 años. ¿Será el tiempo de Dios para empezar un trato con una señorita joven? ¿Pudiera ser la voluntad de Dios que José y Juanita en el futuro se casaran? Cabe la posibilidad grande, pero ellos pueden echar a perder lo que sería la voluntad de Dios por no reconocer el tiempo de Dios. Y hay quienes tal vez ya saben que hacia dónde van, pero no saben reconocer el tiempo. Eclesiastés capítulo 8. Aquí el tiempo en este lugar pasa más rápido, ¿verdad, pastor? Ahí vamos. ¿Qué les dije? Eclesiastés. Es que me distraen mucho. Eclesiastés capítulo 8. Versículo 5 al 7. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio, ¿qué dice allí? Discierne el tiempo y el juicio, el cuándo y el cómo hacerlo, porque para todo lo que quisieres hay y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará?
la respuesta a esa pregunta es obvia, es Dios. La Biblia dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. La voluntad de Dios, respetando el tiempo de Dios, es hermosa. Algunos van a echar a perder la perfecta voluntad de Dios por quererse adelantar a la voluntad de Dios, y otros van a echar a perder la voluntad de Dios perfecta y hermosa en su vida por no actuar cuando debían de actuar. Y es allí donde yo tengo que pedirle a Dios sabiduría, porque dice que el sabio discierne el tiempo y el juicio. Señor, yo quiero reconocer cuando sea el tiempo. Tú has prometido que tú das sabiduría y que no la vas a negar al que te la pide. Yo te pido sabiduría. Quiero llegar allá a Canaán, a ese plan diseñado para mí. Yo quiero llegar reconociendo el tiempo de actuar. Para algunos es ya, era ayer. Pero hoy Dios está hablando y probablemente es un momento de despertar y empezar a actuar. Para otros tal vez es esperar un poco, ser pacientes, saber reconocer la instrucción y el consejo que se le da para ciertas cosas que quieran realizar. Está bien, pero Dios no nos va a dar todas las cosas en el tiempo que nosotros querramos. Va a ser en su tiempo. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Dios tenía un plan para él? ¿Tenía un Canaán para él? Sí. ¿Tenía la presencia de Dios José? Sí. ¿Dios lo fue guiando a José en su vida? Sí, Dios lo fue guiando en su providencia. Aunque las situaciones, diríamos, qué tragedia. La gente diría, ese amigo qué mala pata tiene. No era mala pata. Era la providencia de Dios, que incluía situaciones difíciles que prepararían el carácter de José para ser quien Dios había planeado utilizar para salvar a su pueblo. Pero cuando José llegó a Egipto, ¿ustedes recuerdan que después lo difaman y lo meten a la cárcel? ¿Recuerdan eso? Y estando allí en la cárcel, llegaron dos siervos de Faraón, el copero y el panadero. ¿Y se acuerdan que el que salió libre, cuál fue? Fue el copero, ¿no? Salió libre. Y al panadero, pues, le costó la cabeza. Y le dijo José, cuando salgas de ahí, cuando salgas tú de aquí, acuérdate de él, háblale bien al faraón. ¿Y qué hizo el copero? Dice que lo olvidó. ¿Cuánto tiempo? 2 años. José estaba queriendo acelerar las cosas. ¿Quién no quiere salir de la cárcel? Pero en el plan de Dios no era el tiempo para José. Dios todavía lo tendría 2 años más en esa prisión. Y cuando él saliera, sería el momento exacto donde él sería exaltado. Hay que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Amén. No te aceleres si todavía Dios no te marca el tiempo. Pero si Dios ya te lo marcó, ya debiste haber actuado. Ya. El pueblo de Israel, en sus jornadas, continuamente esa nube estaba allí para llevarlo a esa tierra de leche y miel, donde estaba la bendición de Dios, donde ellos experimentarían la vida abundante que Dios ofrece. La vida plena que Dios tiene para ti no está en trabajar en la mejor empresa renombrada en el país. La bendición de Dios está que tú estés en la voluntad perfecta de Dios. Pero vas a necesitar su presencia, vas a necesitar en segundo lugar su dirección, y en tercer lugar vas a necesitar reconocer su tiempo. Su tiempo. Si tú tienes dudas, acércate al pastor, le vamos a dar trabajo al pastor y a los siervos que están aquí, que Dios está usando. Pregúntale, pastor, yo creo que Dios tiene esto
me está orientando así, pero yo quiero saber, ayúdeme a orar para reconocer el tiempo. Y ayúdeme a orar, tal vez yo estoy equivocado, ayúdame. Si hay algo que está mal, oriénteme. Yo no quiero equivocarme. Yo no quiero mal invertir mi vida en cosas que no van a glorificar a Dios. Yo quiero que mi vida cuente para la gloria de Dios. En estas conferencias, Dios ya ha estado hablando, ya ha empezado. Vas a tener que tomar decisiones. Si te tardas más, tu voluntad se va a hacer necia, terca. Tienes que actuar ya. Las decisiones son ya, no las demores, son ya. Este es el tiempo de Dios para responder. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la bendición que nos da, Señor, para escucharla, tener esta libertad. Gracias por la fina atención que cada joven ha prestado. Ahora, Señor, viene todavía un servicio, un culto, y necesitaremos de tu sabiduría, necesitaremos, Señor, de tu presencia, de tu gracia obrando para persuadir los corazones a aquello que tú quieres, Señor, en la vida de cada uno de estos jóvenes. Usa, Señor, lo que tú has planificado para hoy y da sabiduría al pastor para presidir y encaminar las cosas de acuerdo a tu voluntad para esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús.